En el año 2003, la UNESCO incorporó la obra de Carlos Gardel a su programa Memoria del Mundo, dándole así un reconocimiento universal a la voz del cantante. Pero la realidad es que el Morocho del Abasto ya era una figura reconocida tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa desde la primera mitad del siglo XX. El cantante, que tuvo sus primeros años de vida en el barrio de San Nicolás, vivió en conventillos precarios con su madre Berthe, hasta que finalmente su carrera despegó. Primero trabajó de aplaudidor en los mismos teatros para los que su madre planchaba ropa. Allí se nutrió de las técnicas de canto de los artistas y además, gracias a su trabajo, pudo presenciar decenas de espectáculos gratis. Con el tiempo empezó a cantar en bares ubicados en la mítica calle Corrientes, junto a diferentes grupos de amigos, siendo su relación más significativa la que tuvo con José Razzano. Finalmente, terminó abocándose al tango. Gardel reinventó el género casi por completo. Hasta su llegada el tango no incluía letras, estaba reducido a música de baile. Él hizo la música que quería, y no fue solo por amor a la misma, también persiguió otro objetivo, el de convertirse en actor. A pesar de lograrlo, su carrera fue efímera. Sus años activos fueron desde 1912 hasta 1935, cuando un polémico accidente se cobró su vida. Pero antes de hablar de las teorías acerca del incidente, ahondemos un poco en los hechos que lo llevaron a terminar en ese avión que nunca logró despegar. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que tengo un nuevo canal que se llama Museo del Horror, donde voy a estar contando las historias más tenebrosas de los famosos de Norteamérica y Europa. Ahora sí, continuemos con el relato. Si bien su muerte está plagada de teorías, también lo tuvo su vida. Existen dos hipótesis acerca de su nacimiento. Los uruguayos afirman que nació en Tacuarembó, Uruguay, mientras que los franceses aseguran que fue en Toulouse, Francia. Los primeros también creen que Maribert Gardes, inmigrante francesa, obró de madre adoptiva de Carlos. Los segundos aseguran que fue su madre biológica. Sin embargo, lo importante es que la mujer siempre fue una figura central en la vida de Carlos, debido a que su padre jamás lo reconoció. En agosto de 1931 volvió a Buenos Aires por 9 semanas, luego de años de gira y rodajes por Europa, específicamente en Madrid, Barcelona y París. Allí había cosechado amistades de la alta sociedad. Llegó a conocer incluso en una fiesta al mismísimo Charles Chaplin. Hasta se dice que compartieron una botella de champán y Gardel cantó para él. Si bien su fama en el resto del mundo se había acrecentado, en Buenos Aires los medios de comunicación comenzaron a criticarlo. Lo acusaron de haber perdido contacto con sus raíces criollas. El 15 de septiembre del mismo año, su amigo, el escritor Carlos de la Púa, publicó en el diario Crítica una dura carta abierta, titulada «Che Carlitos, larga la canzoneta». A pesar de los dichos sobre la pérdida de identidad nacional, Gardel siempre fue un nostálgico de la ciudad que lo vio crecer. Su amigo y chofer Antonio Sumaje ha contado que cuando Gardel ya era una estrella, solía pedirle que lo llevara a los conventillos en lo que había vivido de niño. Allí se bajaba y se quedaba mirando a la fachada, emocionado hasta las lágrimas, una imagen increíble. Sin embargo, Gardel ya estaba cansado de todo el peso que le estaba causando su carrera. Su plan era que él y su madre fuesen a vivir juntos en una casa que había comprado en Montevideo. Pero el asunto debía esperar, todavía le quedaban algunos años de carrera, los más importantes por delante. Logró su primer contrato en la película Flor de Durazno. Si bien la cinta era en un principio muda, debido a la inseguridad de Gardel para con su actuación, se incluyeron posteriormente fragmentos de él cantando. Se dice que incluso fue el primer videoclip de la historia. El Zorzal, apodo que se había ganado gracias a su bella voz, se adentró más en el mundo del cine a grabar 15 cortometrajes sonoros, cada uno sobre una canción. Fueron estrenados el 13 de mayo de 1931 en el Cine Astral de la calle Corrientes. Fue la primera producción de cine sonora de Argentina y eventualmente de América Latina. Gardel no dejó nunca de ser un pionero en todo lo que hacía. Ese mismo año, el Zorzal llegó a París con la firme determinación de filmar una película en los estudios para la empresa estadounidense Paramount.
No hace falta decir que, como siempre, logró su objetivo. Finalmente protagonizó la película Las luces de Buenos Aires. Lo más importante fue la recepción que logró en los países de habla hispana que nunca habían podido ver a Gardel. Guatemala, Madrid o Nueva York. El público obligaba a los operadores a rebobinar la película una y otra vez para oír nuevamente cantar a Carlitos. Tristemente, Gardel y La Pera, su letrista y guionista, jamás quedaron del todo satisfechos con ningún corte final de sus películas, excepto por una. El día que me quieras se filmó en enero de 1931. Contó con un reparto de importantes figuras latinoamericanas, entre ellas el mismísimo Astor Piazzolla, que era tan solo un niño. Piazzolla lo trataba de Charlie, como si se conocieran de toda la vida. En una ocasión, tocó el bandoneón junto al zorzal. Luego, Gardel le ofreció una tentadora invitación para acompañarlo en su gira latinoamericana. Sin embargo, su padre se negó. Piazzolla llegó a bromear al respecto, diciendo de que haberse embarcado junto a Gardel, en vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. 4 días antes de morir, el morocho del Abasto vio una proyección privada de El día que me quieras. Aseguró que era su mejor trabajo en cine. Se mostró entusiasmado con el estreno, que sería en 5 teatros al mismo tiempo. También espetó que llegaría con los laureles fresquitos a Buenos Aires para presenciar ese momento tan esperado. Pero esta vez la mala suerte estuvo de su lado. Gardel jamás pudo ver su obra maestra en pantalla grande. El 28 de marzo de 1935, Carlitos salía de Nueva York para iniciar lo que terminaría siendo su gira de despedida. Al llegar a los distintos países, miles de personas lo esperaron en los puertos. Todos se abalanzaron para abrazarlo y besarlo. Los fanáticos lo llevaron en andas. Hoy en día diríamos que era como una estrella de rock. En varias oportunidades, al ver que mucha gente se había quedado sin poder entrar en sus actuaciones, les cantó desde la plaza del pueblo. Inclusive llegó a pedirle a un empresario que rebajase el precio de las taquillas porque quería estar al alcance de todos. En Venezuela, su llegada impactó tanto que hoy en día una estatua de Gardel conmemora el acontecimiento. El 23 de junio cantó en la radio más importante de Colombia, el último país que lo vio con vida. Fue tanta la gente que colmó los estudios y la plaza aledaña que la emisora tuvo que colocar autoparlantes. Antes de irse, se despidió agradeciendo la amabilidad del país, pero resaltando que se iba a ver a su madre y que no sabía si volvería. En sus palabras, el hombre propone y Dios dispone. También dijo que no decía adiós, sino hasta siempre, como si hubiese sabido lo que le esperaba. Dio un discurso de despedida perfecto. Horas después, se tomó el avión que lo lleva al más allá. A las 8 de la mañana del lunes 24 de junio de 1935, Bogotá amaneció con un sol muy tímido y muchas nubes amenazantes. Gardel firmó las últimas fotos, posó para las cámaras y recibió a una figura importante. De entre todos los fanáticos que llegaron a despedirse, resaltó un niño que insistió en verlo para regalarle un tiple. Carlitos le agradeció y pidió que lo guardaran con mucho cuidado con el resto del equipaje, que cada vez ocupaba más espacio. En el avión ya cargaban sus maletas, un cajón lleno de sus íconos sombreros y rollos de películas que había estado filmando. A la 1 del mediodía, el grupo partió hacia el aeropuerto para tomar el Ford Trimotor F-31 del Servicio Aéreo Colombiano. A pesar de los oscuros nubarrones, el vuelo a Cali no se canceló. Junto al zorzal viajaban Lepera, Guillermo Barbieri, Ángel Riverol, José María Aguilar, José Plaja, Alfonso Asaf, José Corpas Moreno, Celedonio Palacios y Henry Schwartz. Poco antes de subir al avión, Asaf advirtió sobre la gran cantidad de cargamento que llevaban. Lepera, entre risas pero también un poco cansado, espetó que lo que faltaba era que se hicieran bosta todos. El aire era extraño y esto no se debía solo a las condiciones climatológicas. A pesar de las dudas respecto al plan de vuelo, el avión se elevó por encima de las nubes, pero pronto comenzó a temblar por las turbulencias. Todos se miraron, pero nadie dijo nada. Carlitos no era el de siempre, no se veía brillar tan nítidamente su icónica sonrisa.
El mítico cantante podía presentarse frente a miles de personas, pero los aviones le causaban un temor terrible. Gardel notó que su pesadumbre era compartida por Barbieri, que siempre extrañaba a su familia cuando estaba lejos de casa. Carlitos lo miró con ternura e intentó tranquilizarlo. Le dijo que él también estaba cansado de andar de acá para allá. Le juró que este sería el último viaje y después se quedarían quietos en la tierra. ¿Dónde vamos a estar más seguros que en el suelo? Fue la pregunta casi premonitoria que hizo el cantante. A pesar de mostrarse tranquilo para con su amigo, Gardel no estaba nada sereno. Culpó a su vejez de los presentimientos, pero no logró sacarse la sensación de que algo grave iba a pasar, e incluso juró que nunca más se subiría a uno de esos bichos. Tristemente cumpliría la promesa. El piloto Ernesto Samper Mendoza, tan emocionado como inquieto, cada tanto miraba hacia la pista de dirección al avión, empresa colombo-alemana que debía despegar minutos después que su vuelo. En el arranque el ruido era tan ensordecedor que Gardel le pidió un chicle a Aguilar y un poco de algodón para los oídos. El asistente de a bordo cerró con cierta dificultad las puertas y recorrió los asientos pidiendo a cada uno de los pasajeros que se ajustaran los cinturones. Todos se negaron y le dijeron que eso era para los pibes. La nave comenzó a girar bruscamente. Se salió de la pista central y tomó un carril lateral. La última imagen que vio el zorzal fue desde su ventana. El avión iba derecho a chocar contra el aeroplano de frente. De un minuto al otro, se produjo un golpe en seco. Esto derivó en un choque y posteriormente en una explosión. Casi todos los pasajeros, incluyendo el mismísimo zorzal, murieron al instante. Gardel dejó de ser un ídolo para convertirse en leyenda. ¿Pero por qué no se habían tenido más cuidados? Restaba saber quién tuvo la culpa de la muerte del cantante de tango más famoso del mundo. Inmediatamente después del trágico accidente comenzaron las especulaciones y las tergiversaciones de las reales causas del siniestro. Las directivas de Sacco apuntaron contra el aviador alemán de la Scarpa, que esperaba en su Ford trimotor enfrente de la nave que llevaba a Gardel. El propio presidente de Colombia culpó con dureza a la empresa teutona. La rivalidad estaba acentuada por la disputa militar entre Estados Unidos y Alemania en el contexto de entreguerras. Por su parte, otros apuntaron la responsabilidad del siniestro a Ernesto Samper. Se sabía que los motores podían tener fallas en el despegue y que los pilotos, en caso de las mismas, debían abortar el ascenso, algo que Samper, por algún extraño motivo, decidió no hacer. Probablemente porque la presión de cancelar un vuelo del famoso Gardel era demasiada. Sin embargo, mucho más terribles fueron las consecuencias que tuvo no cancelar el despegue. Es sabido que Samper fue una figura importante en los años 30 en Colombia. Se codió de las clases dirigentes y lo más probable es que se haya construido un velo para sacarle responsabilidad a uno de los preferidos del presidente. Finalmente la justicia decidió que la causa del accidente se debieron a las características de las pistas, a un fuerte viento proveniente del sudeste. Debido a esto, ninguno de los dos bandos sufrió consecuencias legales. Ahora veamos las otras especulaciones. Por un lado está la teoría que culpa al banderillero del accidente. En esta época, el trabajo era efectuado por personas poco experimentadas, ya que se consideraba una tarea sencilla. El empleado dio señales confusas a los pilotos de ambas naves. Aparentemente, ambos interpretaron que debían avanzar, provocando así el choque. Otra hipótesis se dio debido a que en la autopista del cuerpo de Gardel apareció una bala. Esto disparó suposiciones sobre un atentado contra el cantante en el avión. Según esta teoría, Gardel recibió un balazo en el rostro al cual sobrevivió, pero esto acabó definitivamente con su pinta de galán, por lo cual el morocho prefirió vivir el resto de sus días oculto, presentándose en bares de mala muerte. Sin embargo, la realidad es que en diciembre de 1915 el morocho del Abasto había recibido un disparo cuando salió de festejar su cumpleaños en el Palais de Gleis. En la oscuridad de la noche, dos agresores aparecieron en el medio de la calle y lo atacaron. Nunca se supo la razón.
Solo se llegó a saber que los hombres eran matones de alguna organización del bajo mundo. La bala que apareció en autopista era la misma que entró en su cráneo 15 años atrás. También existe la hipótesis de que Gardel, cansado de la vida del espectáculo, tenía un doble y fue ese hombre quien realmente murió en el avión. El mito traspasó a la persona. Por si el día de su muerte no había sido lo suficiente catastrófico, la repartición de sus restos fue aún peor. Gardel murió a medio continente de distancia de la ciudad que lo vio crecer. Sin embargo, el Zorzal ya era de todo el mundo para esa época, por lo cual su cuerpo tuvo que atravesar varios velorios hasta llegar a su Buenos Aires querido. Una vez que su cuerpo calcinado fue rescatado del revoltijo de fierros y asientos quemados del avión, fue velado en Medellín. Esa noche surgió el primer inconveniente de una serie de episodios desafortunados. Un grupo de masones se presentó de madrugada en la casa velatoria e intentó llevarse el ataúd alegando que Gardel era de su sociedad. El dueño de la casa logró resistir e impidió el robo del cadáver. A la mañana siguiente fue enterrado en el cementerio de San Pedro de Medellín. La noticia caminó con lentitud hacia Buenos Aires. Cuando finalmente la ciudad se enteró, pasó a estar en boca de todos. Los porteños quedaron abatidos, un genuino luto colectivo. Las especulaciones sobre qué sucedería con su cuerpo se multiplicaron en los días siguientes. Todos los diarios argentinos, incluso aquellos que nunca imaginaron poner en tapa a alguien del mundo del espectáculo, llenaron sus páginas con lo que se fue conociendo del accidente y repasos por el éxito de la carrera del Zorzal. Los problemas siguieron. El gobierno uruguayo, a través de su presidente, reclamó oficialmente a la municipalidad de Medellín los restos de Gardel. La indignación porteña no se hizo esperar. Editoriales, columnistas y celebridades no dudaron en combatir estos dichos. Gardel era nuestro, aceptaban. Finalmente fue su madre quien decidió dónde estarían los restos de su hijo. La mujer dijo que Gardel hubiese querido descansar en Buenos Aires. Los argentinos festejaron esto como un triunfo. Pero aunque la mismísima madre hubiese hablado, nada fue tan sencillo. En Colombia una ley determinaba que tenían que pasar 4 años para poder exhumar un cuerpo. Armando Defino, su representante, viajó a conseguir un permiso especial con el alcalde de Medellín, mientras el gobierno hacía lo suyo por vía diplomática. Estábamos hablando de Carlos Gardel, no de cualquier persona. El 17 de diciembre comenzó oficialmente el regreso de Gardel a Buenos Aires. Lo que siguió fue una travesía insólita que duró 2 meses enteros. De Medellín partió hacia Bogotá en el tren de Cauca. En medio de la noche hubo un transbordo hacia una especie de camión. El camino montañoso, la falta de rutas y el vehículo desvencijado complicaron aún más la situación. En Valparaíso, una vez más, hubo que cambiar el rumbo. El féretro fue puesto sobre unas mulas que avanzaron con lentitud. La procesión tardó más de un día en recorrer unos peligrosos 20 kilómetros. En el alto cerro Caramanta se perdió parte del equipaje con sombreros del cantante, porque estaba por desprenderse y caer. Por momentos, los hombres decidieron cargar el ataúd en su espalda para atravesar los senderos estrechos. Además, debieron parar en varios pueblos por exigencia de los lugareños que deseaban saludar por última vez al Zorzal y no aceptaban un no como respuesta. Al llegar al canal de Panamá, tuvieron que cambiar a barco, pero durante el transbordo tuvieron otro problema. El hecho se había convertido en toda una aventura literaria. Para dejar pasar a la comitiva, las autoridades aduaneras exigieron que abrieran el féretro. Les llamó mucho la atención que acarrearan un cadáver que cada día estaba más lejos de su destino. Sospecharon que el ataúd tenía contrabando dentro, pero al abrirlo comprobaron que se trataba del mismísimo Gardel. La comitiva logró embarcar en el vapor que lo llevó hasta Nueva York. Sí, Carlitos se fue para arriba, antes de volver a bajar a sus raíces. En el estado americano fue velado durante 7 días. Luego de que casi todo un continente pudo despedirse, embarcaron hacia Buenos Aires, aunque, como era de esperarse, hubo un nuevo inconveniente. Defino había pedido un camarote para el féretro,
Pero el capitán se opuso de manera terminante y Gardel debió viajar en la bodega, una gran injusticia. Hubo una detención breve en Río de Janeiro y otra en Montevideo. En la capital uruguaya armaron una capilla ardiente en la zona de la aduana. 51 días y 18.000 kilómetros después, el 5 de febrero de 1936, el cuerpo llegó a Buenos Aires y se produjo el final de esa especie de involuntaria gira de despedida. En el puerto de la Dársena Norte esperó una multitud. Se realizó un cambio de féretro. Razzano compró el mejor del mercado, uno imperial. Desde el puerto, el ataúd fue llevado al Luna Park. El cajón fue colocado en medio del ring. Hubo algunos discursos y decenas de miles de personas que pasaron a saludar al ídolo por última vez. Pero Gardel siguió sin poder descansar en paz. A la mañana siguiente se produjeron más incidentes. Una buena parte del público intentó tomar el cajón y llevarlo a pulso hasta el cementerio. Al final la organización se impuso y fue llevado por un carruaje con 6 caballos. El paso fue lento debido a la multitud que cubría Corrientes. El cortejo atravesó la famosa calle que vio crecer al Zorzal de punta a punta. En las esquinas y desde los balcones, la gente arrojó flores ante el paso de los restos de su ídolo. El recorrido hasta el cementerio de Chacarita llevó casi 4 horas. No tardaron en aparecer teorías extrañas incluso sobre su velorio. Se decía que el presidente Justo y su padre, Natalio Botana, dueño y director del diario Crítica, estaban utilizando el velorio para tapar el escándalo de los frigoríficos ingleses y el asesinato del senador Bourdabechier en pleno recinto. A pesar de esto, Gardel pudo descansar en paz, pero había una gran incógnita. ¿Quién se quedaría con la enorme suma de dinero que cosechó en esos años? La historia de la herencia de Gardel fue complicada. Al no haber tenido nunca una pareja formal ni hijos, le dejó toda la persona que más quería, su madre. Además, Gardel le pidió a Armando de Fino, en un testamento redactado meses antes de su muerte, que si le ocurría algo, cuidase de verte. Su amigo cumplió con el cometido. Tras el accidente trágico, se mudó junto a su esposa Adela a la casa de la madre del Zorzal. El 2 de julio de 1942, Berthe nombró único y universal heredero de los bienes de Gardel a De Fino, bienes que luego le traspasó a su esposa. El matrimonio tampoco tuvo hijos, por ende la herencia se alejó cada vez más del apellido Gardel. Sin embargo, estuvo siempre bien protegida. A partir del momento de su muerte, la imagen de Gardel se convirtió en estampita y en una presencia habitual de cada casa y de cada comercio argentino. Estos sentimientos no fueron unánimes en toda la población. A los 3 días de su muerte, alguien se atrevió a criticar al Zorzal, el monseñor Gustavo Franceschi. Importante hombre de la iglesia y director de la revista Criterio, atacó con dureza la figura y el legado del cantor. Parece que el monseñor se dio cuenta que Gardel se había vuelto una competencia para la iglesia. A partir de ese momento, en la mayoría de las casas hubo un nuevo altar, el del morocho del Abasto, pero siempre fue mayor la cantidad de gente que lo tuvo en alta estima. El poeta Celedonio Flores escribió en el famoso tango Corrientes y Esmeralda que cualquiera cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel, haciendo referencia a la cuidada imagen que el cantante había mantenido. También se destacan los retratos tomados por José María Silva, que en 1933 el Zorzal usó para difundir mundialmente su imagen. La fotografía de su rostro con el clásico sombrero y el traje con corbata se puede conseguir incluso hoy en día, casi un siglo después, en las calles de Corrientes, abarrotada de póster, de películas y otras celebridades. Luis Alberto Spinetta, uno de los máximos exponentes del rock argentino, reflejó la idolatría popular por Gardel en una de sus canciones más conocidas, El anillo del capitán Beto. En el tema describe la cabina de un colectivero, donde conviven la famosa foto de Gardel con la pasión futbolera y las creencias religiosas. La estación del SubTV, que se encuentra sobre calle Corrientes y tiene una salida al mítico barrio del Abasto, lleva su nombre en la actualidad. Todos los 11 de diciembre se celebra el Día del Tango en Argentina, en conmemoración al nacimiento de Gardel y Julio De Caro. En 1995, músicos oriundos del barrio porteño del Bajo Flores fundaron la banda de tango rock
los Gardelitos. Podemos decir que el Zorzal tuvo una vida muy corta, pero la realidad es que para el público jamás murió. Muchos de sus fanáticos no habían nacido cuando el cantante pasó a mejor vida. Pero gracias a la perseverancia cultural, el mundo entero lo sigue escuchando. Su voz se quedó impregnada en el imaginario popular y todos sus oyentes transmitieron su pasión a sus hijos y sus nietos. La gente lo seguirá escuchando por siempre, ya que, como dicen por ahí, la verdad es que Gardel cada día canta mejor.